Este sábado 26 de julio, Comunisur tiene como invitado al abogado y ex ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Guanacuni, para hablar sobre RUNASUR en el contexto geopolítico del siglo XXI. Comunisur, periodismo militante de la Patria Grande. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. A través de Radio Soberanía, enlazado a varios medios de la Patria Grande. Produce y conduce, Percy Katari. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de la Patria Grande. Yo soy Percy Katari, les doy la bienvenida a esta edición de hoy, sábado 26 de julio del año 2025. Agradecer de manera especial la presencia del hermano compañero de lucha Fernando Guanacuni, agradecer también a Radio Soberanía en el Estado Plurinacional de Bolivia, quien toma la señal para poder dar a conocer los pormenores del tema de hoy que nos trae. El tema de hoy es RUNASUR en el contexto geopolítico del siglo XXI. Agradecer a los medios de comunicación aliados, miembros del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, a Resumen Latinoamericano, a la Coordinadora de Comunicadores Populares de Latinoamérica, COPLA, a los compañeros de Radio Sudamericana allá en Colombia, Revista Atreverse, a los compañeros de Voces Comunitarias, Red de Radios Comunitarias allá en el Ecuador. También están los compañeros de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, allá en Venezuela, al Sistema de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a los compañeros de AP News, agencia de noticias, la revista Humanidad, que sale desde Uruguay, Ecos Latinos, portal que sale desde la República Argentina. Hablando de Argentina también, 830 AM, Radio del Pueblo, en vivo y en directo para la República Argentina. También ojopublico.net, allá en Paraguay, a RTV y a todos los medios alternativos, radiales, televisivos, de redes sociales que pertenecen a este gran frente comunicacional antiimperialista de nuestra América. El día de hoy está con nosotros el ex ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, el compañero Fernando Guanacuni Mamani, a quien le damos la bienvenida, un abrazo fraterno. Muchísimas gracias, hermano Fernando, por concedernos este espacio dentro de su agenda tan apretada. Sabemos que ustedes ahora mismo están ya definiendo todos los pormenores de lo que va a ser este gran encuentro de RUNASUR. Sus palabras, su saludo de bienvenida a toda la Patria Grande, compañero Fernando Guanacuni. Adelante. Muchas gracias, un placer siempre poder contactarnos a través de los medios alternativos y más aún medios comprometidos con la lucha de los pueblos, la lucha histórica de los pueblos. Siempre pues es un aporte importante para el crecimiento de los hermanos, compañeros que seguramente en la región, en el continente y en el mundo pues están articulándose para esta lucha histórica. Agradecido por esta entrevista y obviamente pues aquí dispuesto de poder compartir algunas ideas que seguramente surgirán en este diálogo a propósito de RUNASUR, que otra vez está empezando a reactivarse en esta nueva etapa. Así es bastante importante dar a conocer este tipo de organizaciones de resistencia abiertamente anticolonial, antiimperialista, que da espacio a que los pueblos originarios del continente y del mundo se puedan expresar libremente y poner en práctica esta diplomacia de los pueblos que es tan necesaria ahora en este momento, en este contexto geopolítico. Por eso hemos decidido, hermano Fernando, ponerle el nombre de este programa justamente RUNASUR en el contexto geopolítico del siglo XXI. Muchas expectativas cuando hace unos días saliera la convocatoria de RUNASUR, pero también muchas dudas que aclarar, ¿no? Por ejemplo, a manera de ir empezando el diálogo para ir esclareciendo también el panorama, muchos se preguntan qué es RUNASUR y en qué momento sale, en qué momento se da a conocer. Por favor, hermano Fernando.
Muchas gracias. Bueno, RUNASUR es la UNASUR de los pueblos, de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas. Recordemos que en una etapa muy importante en la región, la coincidencia de líderes que marcaron un proceso de liberación importante en la región, estoy hablando como Hugo Chávez, Lula, Lugo, Correa, Cristina Fernández, Alberto, bueno, Evo Morales, por supuesto. En una coincidencia histórica se generó una postura regional importante a la cabeza y al liderazgo de estos líderes históricos que marcaron un momento importante en la historia. Bajo la perspectiva de la postura antiimperialista, anticolonial, anticapitalista, se conformó mecanismos muy importantes como la CELAC, por ejemplo, la UNASUR, por ejemplo, que fueron espacios y que son espacios de resistencia ante esta intromisión a nuestra soberanía, ante la hegemonía capitalista y del imperio. Y por lo tanto, RUNASUR surge cuando en Bolivia ocurre el golpe de Estado en el año 2019, recordemos en noviembre del año 2019, a la cabeza de Yanine Áñez, emerge un golpe de Estado que pone en status quo todo el proceso democrático que se estaba llevando a través del proceso de cambio. Recordemos cómo después el hermano presidente Evo Morales Ayma pues se tuvo que exiliar hasta México, en Argentina, posteriormente, y luego, en noviembre del año 2020, después de haber ganado las elecciones, recuperado nuevamente el proceso democrático, retorna el hermano presidente a Bolivia, y es ahí donde viene no solo, sino acompañado de movimientos sociales, es decir, de movimientos sociales de Argentina, de Ecuador y obviamente de Bolivia. Y al ingreso desde la parte sur de Bolivia, desde la frontera de Argentina, donde acompañado por el presidente Alberto Fernández, entonces presidente de la República de Argentina, empieza el retorno del hermano presidente Evo Morales, y es ahí donde cuando se llega al trópico, el Laucaeñe se propone a través de los movimientos sociales de Ecuador, estaba ahí el hermano Jaime Vargas, expresidente de la CONAIE, en ese entonces presidente de la CONAIE de Ecuador, estaba el señor Cachorro Godoy, Hugo Godoy, más conocido como Cachorro Godoy, representante de la CTA de Argentina, y movimientos sociales acompañados decidieron conformar un nuevo mecanismo propio de los pueblos indígenas originarios, de los movimientos sociales, de los movimientos de los trabajadores, de los movimientos sindicales, de mujeres, de jóvenes, de los pueblos en lucha en realidad. Es ahí donde se propone la necesidad urgente de un mecanismo, primero, de integración y segundo, de la lucha sostenida desde los pueblos más allá de los gobiernos. Entonces es ahí donde RUNASUR surge en el sentido de ser el espacio que integre algo histórico que ocurre, integre movimientos sociales, movimientos de trabajadores con los pueblos indígenas originarios. Porque recordemos que los movimientos sociales han tenido sus propios mecanismos y espacios de lucha. Ahí podemos ver varios espacios, pero también los pueblos indígenas originarios han tenido los propios espacios de lucha y metodologías de lucha. Pero no había un espacio, un mecanismo de integración en la que pueda unir los movimientos sociales de trabajadores con los pueblos indígenas originarios. Este es un aspecto y un factor fundamental, porque recordemos que la lucha histórica de los trabajadores tiene una metodología, tiene principios, surge de algo, de posturas del socialismo, del comunismo, de una lucha valedera e importante. Pero la lucha de los pueblos indígenas originarios surge hace más de 500 años, después de la invasión del año 1492 a la cabeza de Cristóbal Colón, con la llegada de los europeos al continente de la Via Yala. Por mucho tiempo, cada uno estaba luchando
en sus propios espacios con la propia metodología. Pero cuando se propone generar un espacio propio que una estos dos brazos fuertes de lucha, como son los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios, surge definitivamente un espacio nuevo y creo una respuesta nueva a esta coyuntura del siglo XXI. Entonces, es ahí donde se propone proyectar la creación de UNASUR. Y recordemos el nombre, bueno, similar a UNASUR, solamente que con la R adelante, pero en quechua o quichua, como dicen en Ecuador, Runa significa gente, pueblo, y son la gente, la emergencia de los pueblos, de la gente del sur. Y el sur como referente es algo fundamental. Por mucho tiempo, por el proceso del eurocentrismo, hemos sido norteados. En México, norteados significa perdidos. Por lo tanto, surge la disposición de nuevamente recuperar nuestro horizonte, que es el sur. Y el sur representa nuestra reconstitución y recuperación de nuestra identidad cultural. Por eso UNASUR constituye un espacio nuevo de una emergencia y una propuesta articulada desde los pueblos indígenas originarios con los movimientos sociales de los trabajadores. Excelente, hermano Fernando, porque es necesario ir aclarando para la gente que no tiene mucho conocimiento, ¿no? Es necesario en este momento histórico, además, para nuestro continente que está en resistencia. Decíamos nosotros desde emisiones anteriores de este programa que el continente está bajo asedio. El imperio yanqui sionista, luego de destruir el África, de saquear el África, el Medio Oriente, han puesto sus ojos ambiciosos en este territorio de paz, en nuestro hermoso Aviala, en la Patria Grande, en América del Sur, y es por eso que vemos todo este deterioro de las democracias participativas que se han ido empujando en diferentes territorios, como por ejemplo en El Salvador, en Nicaragua, en Ecuador, el caso más conocido de la traición al movimiento popular, en Perú, donde el presidente Pedro Castillo está preso, y ahora la arremetida que hay contra los pueblos que habitan el Estado plurinacional de Bolivia, contra su líder indígena, Evo Morales Saima, que en un intento desesperado de la derecha y el espacio traidor este que está en el gobierno ahora, tratan de proscribir a Evo Morales. En ese contexto, hermano Fernando Guanacuni, ¿cuál es la proyección de RUNASUR y por qué se convoca, por qué se emerge nuevamente desde el seno del pueblo en lucha a este nuevo encuentro que se va a realizar los días 2 y 3 allá en el trópico de Cochabamba? Adelante, compañero Fernando. Muchas gracias. Estamos en un contexto coyuntural mundial y regional muy importante en estos momentos. Recordemos, bien lo ha dicho, la característica de la arremetida de la derecha, de la hegemonía, hoy en día en el mundo está provocando uno de los mayores genocidios en el mundo, en la historia de la humanidad. El genocidio contra el pueblo palestino, que en este momento la humanidad no puede ni debe cerrar los ojos. En este momento está ocurriendo un genocidio en pleno siglo XXI, donde los sectores de Estados Unidos, Europa, se jactan de una postura civilizatoria. Sin embargo, están promoviendo la invasión, están promoviendo el genocidio y la matanza de muchos hermanos, hombres, mujeres y niños. Hoy en día no pueden pasar ni un alimento a Palestina, pese al esfuerzo que estamos realizando muchos activistas en el mundo, que estamos tratando de poder hacer llegar el alimento, que es una necesidad básica para la vida. Por lo tanto, esta arremetida no solamente es la arremetida contra el pueblo palestino, es el ejemplo de lo que ellos proponen para todos los pueblos de África, de América Latina, de Asia, contra todo aquello que se oponga a la hegemonía sionista. Esa es la verdad. Por lo tanto, este es un momento muy crítico de la humanidad. O
reafirmamos nuestra postura de lucha a nivel mundial en la defensa de los pueblos y en la defensa de la vida. Es algo que es un llamado necesario a los movimientos sociales y sobre todo a los pueblos indígenas originarios que conocemos del genocidio que ha ocurrido durante estos 500 años. Y por lo tanto, en el mundo también hay un cambio geopolítico que no debemos ignorar. Después de la unipolaridad, hegemonía de Estados Unidos y de Europa ante el mundo, hoy surgen nuevos polos emergentes en los cuales está empezando a moverse el escenario geopolítico mundial. Estoy hablando de China, estoy hablando de India, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de los BRICS. Hoy en día, los BRICS se han convertido en un espacio muy importante de aglutinar al sur global. Y el sur global es aquello que ha sido los pueblos que han sido postergados, los países que han sido postergados por esta hegemonía capitalista, imperialista. Por lo tanto, hoy en día está cambiando el escenario mundial, en el cual hoy en día los BRICS están empezando a articular países en los cuales del sur global no solamente es un nuevo espacio político, sino es una esperanza para la liberación. En eso constituye. Los BRICS hoy día se constituyen en un espacio nuevo para un nuevo equilibrio mundial. Y ese nuevo equilibrio mundial definitivamente tiene que resolver necesidades como el hambre, la extrema pobreza, la educación, la salud, etc. Entonces, nosotros no podemos estar ajenos a estos cambios, más aún desde el hemisferio sur. ¿Qué constituye para la región, para el continente de la Via Yala? Hoy en día hemos visto procesos como el lawfare que ha sido desatado en contra de líderes muy importantes. En Argentina recientemente hemos visto la persecución y la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández y prácticamente no permitir que siga en los procesos electorales, porque si ella candidatea, gana en Argentina. El lawfare contra Rafael Correa, por ejemplo, no permitir que no retorne a su país y proscribirlo en los procesos democráticos, pues está impidiendo la expresión soberana del pueblo. Y lo que está ocurriendo acá en Bolivia, un líder como es Evo Morales, un líder histórico, no solamente de los movimientos sociales, sino de la lucha histórica de los pueblos indígenas originarios. Y hoy no puede participar en las elecciones nacionales. Este plan no es un plan nacional, es un plan regional. Yo me atrevería a decir, es el nuevo plan Cóndor contra nuestra región. El impedir que los pueblos puedan elegir soberanamente a sus líderes, a sus representantes. Este es un proceso importante en el cual los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios, sobre todo, porque en este proceso de liberación, en la lucha histórica de los pueblos de más de 500 años, definitivamente, pues es un llamado urgente para que RUNASUR se pueda primero debatir, articular en una agenda internacional de lucha, porque esta circunstancia no termina con la lucha de los movimientos sociales y pueblos indígenas originarios. No, absolutamente no. Este es un momento necesario a través de RUNASUR para poder rearticularnos y empezar con nuevos procesos también de lucha articular, porque como lo he demostrado, no es una arremetida simplemente a nivel nacional, no, es una arremetida a nivel regional. Es proceso, por eso que se hace necesario esta nueva reunión, por eso se ha convocado al encuentro del 2 y 3 de agosto, en el mes de la Pachamama, en el mes cuando se abre la Madre Tierra para una nueva etapa y un nuevo proceso, también para poderse articular en una nueva etapa de lucha de los movimientos sociales y pueblos indígenas. Ahora, Fernando, nuevamente darle las gracias, hermano, porque nos está aclarando muchos temas y muchas dudas que tiene la gente en diferentes territorios del mundo
que tienen la intención de llegar hacia el trópico del Estado Plurinacional de Bolivia, el trópico de Cochabamba, para participar de esta, se podría decir, un relanzamiento, una nueva convocatoria, una nueva apertura para que los pueblos puedan coordinar, debatir y pronunciarse ante estos nuevos intentos desestabilizadores que vienen por parte del imperio, lo vuelvo a decir, a este territorio de paz. América Latina, América del Sur, la Vía Yala, como se le conocía o se le conoce hasta ahora, siempre ha sido territorio de paz, como usted bien lo ha dicho, hasta la llegada del invasor, que ahora cambia de vestimenta, ¿no? Antes llegaron con su cruz y con su Biblia en la otra mano, con su espada, ahora llegan con procesos judiciales, este famoso Laufer, y yo me recuerdo que el presidente Rafael Correa hace unos años, antes de irse de Ecuador, advertía y decía que América Latina se tiene que preparar para un nuevo plan Cóndor, que lo llamó en ese momento 2.0, que venía acompañado no con balas ni con guerras, sino con Laufer, con judicialización de la política, y vemos cómo intenta nuevamente la derecha apropiarse de territorio que ya lo tenía perdido. Como el ejemplo histórico para todo el continente es el que sale desde el corazón de América, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, que acá unos días nada más va a celebrar ya su bicentenario con bombos y platillos, porque RUNASUR se va a reunir de nuevo. ¿Cuál es la proyección, Fernando Guanacuni, que tiene RUNASUR en esta nueva etapa, en este relanzamiento, en esta nueva convocatoria? Adelante, hermano. Muchas gracias. Bueno, RUNASUR inicia una nueva etapa, bien lo ha definido usted. Es una nueva etapa en la cual se hace necesario la rearticulación en esta lucha, porque no solamente está en riesgo un sector o una persona, está en riesgo nuestra soberanía, nuestros recursos naturales. ¿Qué es lo que quiere el imperio? El imperio quiere nuestros recursos naturales, a costa de poder llevar adelante el genocidio, como ese es su método de lo que realiza Occidente, de lo que realiza el imperio. Y además, tratar de eliminar a líderes históricos de la región, porque saben que sin los líderes históricos, obviamente, ellos creen que van a poder garantizar su hegemonía. Por lo tanto, en esta nueva etapa, RUNASUR se está planteando varias comisiones de trabajo. Por ejemplo, la comisión de trabajo de lawfare, que esto es muy importante entender, denunciarlo y obviamente contrarrestar a través de los equipos técnicos jurídicos internacionales. Lawfare contra nuestros líderes, dirigentes sociales de los pueblos indígenas y movimientos sociales y expresidentes. Pero también la defensa de nuestros recursos naturales, porque hoy en día Latinoamérica es rico en recursos naturales estratégicos, como las tierras raras, como el litio y otros, que definitivamente para el Occidente, el imperio, el capitalismo, los que llevan el colonialismo, se hacen necesarios hoy día poseerlos. Por lo tanto, este es un hito histórico para la defensa de nuestros recursos naturales. Pero algo muy importante, que es nuestra soberanía. Hasta antes de lo que ha sido el proceso de cambio en Bolivia, simplemente a título de democracia, a título de libertad, a título de propiedad privada, solamente se han ido llevando procesos impositivos de democracia. Procesos de democracia que solamente eran serviles a los procesos, a los intereses transnacionales. Nada más eso era. Pero desde el proceso de cambio surge en Bolivia una nueva etapa de propuesta en Bolivia y en la región. Se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Y qué es el Estado Plurinacional de Bolivia? El Estado Plurinacional de Bolivia es acabar con el Estado-Nación. Porque recuerda que desde la colonia, la república y el Estado-Nación, nosotros no hemos podido llevar adelante nuestros propios procesos históricos. Por lo tanto, surge el Estado plurinacional
desde las entrañas del ayllu, de la comunidad, de la diversidad, de la identidad cultural, que es algo fundamental, desde la lucha soberana más de 500 años, desde una nueva etapa constitucional e institucional para crear nuestra propia estructura de Estado. Y hemos llevado adelante como 14 años del Estado plurinacional con un crecimiento muy importante. Y ahí hemos propuesto a través de UNASUR la necesidad de tener lo que se hace necesario, América plurinacional. Porque recordemos, la doctrina Monroe llevó adelante una doctrina de sometimiento, una doctrina de saquear nuestros recursos naturales. Desde el año 1823, ¿qué decían ellos? América para los americanos, que en realidad significaba América para Estados Unidos, América para los intereses transnacionales. Entonces, surge nuestra propia doctrina de América plurinacional en el sentido de recuperar nuestra soberanía territorial, nuestra soberanía democrática, nuestra soberanía tecnológica, nuestra soberanía económica. Y también surge la disposición de reconstituir nuestra identidad cultural, que es algo fundamental, que algo que durante toda la colonia y la república han pretendido borrar la memoria histórica de los pueblos. Y además, recordarnos que no hay una sola visión de democracia, como nos hacen pretender creer. Hay visiones y prácticas democráticas diversas en el proceso histórico de nuestra memoria histórica. Entonces, todos estos procesos van a ser reflexionados, debatidos, propuestos, y además en esta rearticulación, vuelvo a reiterar, se proyectará la nueva agenda de lucha internacional de los movimientos sociales y pueblos indígenas. Excelente, excelente, muchísima buena información, y yo creo que la audiencia de Comunisur, la audiencia de la Patria Grande está encantada en tener a usted, hermano Fernando. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que su agenda es muy apretada y más ahora a puertas de dar inicio a este encuentro, gran encuentro de RUNASUR. Sin embargo, nos queda alguna duda todavía sobre el tema este que usted ha tocado de la democracia, ¿no? Una democracia burguesa que se trata de imponer en diferentes territorios del continente, y por qué no decirlo en el mundo, contra una democracia participativa, abiertamente popular, al servicio del pueblo y para el pueblo, que se desarrolla, en este caso, sui generis en el mundo. El único Estado plurinacional del mundo, Bolivia, que ha dado imagen de cómo se hacen las cosas durante 14 años de una exitosa gestión al mando de aquel originario, el indio, autollamado indio, el hermano Evo Morales Ayma, que le ha dado cátedra a todos, ¿no? De cómo se gobierna, cómo se hace, cómo se gestiona, y por eso es que tiene la aprobación tan alta en todo Bolivia y el apoyo y el respaldo total de los pueblos de las 36 naciones que habitan este Estado plurinacional. Quisiéramos que por favor haga la invitación para este encuentro de RUNASUR, quiénes pueden asistir, cuáles son las condiciones, cuál es el conducto regular para anotarse si es que lo tuvieran que hacer. Por favor, adelante, hermano Fernando. Muchas gracias. Primero, recupero esas palabras que menciona de esos 14 años bajo liderazgo del hermano presidente Evo Morales Ayma. El presidente y hermano Evo Morales Ayma viene de un ayllu aymara, de un pueblo indígena de la nación aymara quechua. Viene de haber sido excluido de espacios de educación, de salud. Viene de un espacio de lucha histórica, como hacen los pueblos indígenas originarios. Y por lo tanto, cuando fue elegido como presidente de Bolivia, el primer presidente indígena de Bolivia y del continente, pues se llevó un proceso importante bajo las premisas de los principios ancestrales, Amasúa, Amayuya, Amaqueya, y bajo los preceptos y principios de defender la madre tierra, la Pachamama.
y bajo el horizonte y el camino del suma camaña, el vivir bien, que son aspectos y lineamientos de la sabiduría ancestral. Nuestros abuelos nos dejaron toda esta sabiduría. Esa es la memoria que han pretendido borrar desde la colonia y la república. Recordemos que la colonia y la república está sustentada en el racismo, en creer que unos son superiores y otros inferiores. Pero cuando los pueblos indígenas originarios, recuperando la sabiduría ancestral, a la cabeza del hermano presidente Evo Morales Ayma, demostró los resultados bajo cómo se puede gobernar bajo los preceptos ancestrales, eso fue el error y el delito de Evo Morales. Por eso lo persigue, porque obviamente rompen con su tesis del capitalismo, en la que dicen que la izquierda no sabe gobernar, que los pueblos no saben gobernar. Pero cuando los resultados evidentes de todo el gobierno del presidente Evo Morales Ayma, es ahí donde empieza toda esa gran confabulación del golpe de Estado del año 2019. Por lo tanto, estamos en una etapa importante, una etapa que va a marcar un hito de inflexión en la lucha histórica de los pueblos, porque Evo Morales tiene un arraigo profundo, no solamente intelectual, sino de sentimiento en el corazón del pueblo. Y cuando digo del pueblo, no me refiero solamente a Bolivia, sino me refiero en el continente. Por eso, en este llamado, en esta nueva etapa, en el trópico, en Ibirgarzama, se demostrará cómo los pueblos del continente convergen para esta nueva etapa de lucha. Los invitamos a todos los hermanos, Gilatanaca, Cuyacanaca, Huauca y Cuna, todos, para que podamos convergir en esta lucha. Todos son invitados, representantes de movimientos sociales, representantes líderes de trabajadores, representantes de jóvenes, de mujeres, de las diferentes naciones indígenas originarios, hermanos, hermanas. Pero también invitamos a activistas que sabemos de esa postura noble, pero verdadera, en la defensa de los pueblos. Un tema que vamos a tocar, y es algo fundamental, en la que no podemos cerrar los ojos, es Palestina. Por lo tanto, también es una defensa articulada mundial. Por eso estamos convocando a todos los corazones que anhelan esta libertad y que son coherentes con su convicción de lucha personal bajo los principios históricos de nuestros ancestros. Todos son bienvenidos. Los vamos a esperar con los brazos abiertos, pero sobre todo con el corazón encendido para continuar en esta nueva etapa de lucha juntos, porque solos la derecha puede triunfar, pero juntos es inexorable nuestra libertad. Juntos vamos a lograr de que esa lucha histórica de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, tengan el propósito por lo que ellos dieron su vida. Así que los esperamos a todos los hermanos de este continente sagrado del Abya Yala. Jayaya Abya Yala, Jayaya América Plurinacional. Hermano Fernando, de verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo. No queremos terminar sin antes poner sobre agenda continental, ¿no? Este tema del sujeto histórico del cual has hablado. El indio, el originario, el cual es el sujeto histórico del siglo XXI. Es la lucha de los pueblos originarios contra los nuevos invasores, los neocolonialistas, y es por eso que emerge nuevamente desde las entrañas del pueblo en lucha anticolonial RUNASUR. Y es usted, hermano, hermana, que nos está sintonizando, el invitado, el protagonista para volver a ser parte de este nuevo llamado de la Madre Tierra que hace a sus hijos, a sus frutos. Somos los guerreros del arcoíris, dice, somos guerreros de luz, somos luz contra oscuridad, somos Madre Tierra contra el imperialismo saqueador, primario exportador, el imperialismo asesino, que ya ha destruido muchos procesos en el mundo, pero Bolivia nuevamente muestra resistencia, agallas y esa fuerza de las 36 naciones
que habitan el Estado plurinacional de Bolivia. Hermano Fernando, sus palabras, si tuviera algo más que decir, algo más que aclarar, su mensaje a los pueblos en resistencia del mundo que lo están sintonizando en este momento. Muchas gracias, hermano. Me ha recordado sus palabras, esas palabras de hace mucho tiempo, en el año 1992, se había articulado en ese gran encuentro el 21 de junio en Tiwanaku, a propósito de los 500 años de lucha, en el cual se proponía y se recordaba las profecías de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Una de las profecías, entre varias, decía lo siguiente: cuando el cóndor y el águila se encuentren, despertará el espíritu de la Abya Yala. El cóndor representa a los pueblos del sur y el águila representa los pueblos originarios del norte de la Abya Yala, las naciones indígenas originarias de la Abya Yala. Ese encuentro empieza a fortalecerse y a emerger en una nueva etapa. Pero también hay otra profecía que dice: cuando la humanidad se encuentre al borde del abismo, emergerán vigorosos los guerreros del arco iris desde el sur para resolver el nuevo equilibrio. ¿Quiénes son los guerreros del arco iris? Son los guerreros de luz, porque el arco iris emerge de la refractación de la luz solar. Venimos con la luz, venimos con la Pachamama, venimos con la Madre Tierra. Y otra profecía dice: la Pachamama hablará a través de sus hijos para restablecer el equilibrio y la armonía en esta nueva etapa. Por lo tanto, este es un llamado importante, este encuentro es un llamado importante para todos nosotros. El llamado de la Pachamama, el llamado de nuestros ancestros, el llamado de la vida. Porque al final la lucha histórica es por la vida. Cuando decimos Pachamama, estamos defendiendo la matriz de la vida. Así que los esperamos para poder unir nuestros corazones y poder emprender esta nueva etapa de lucha. Pero no estamos solos. La Pachamama, nuestros ancestros, con nuestros símbolos sagrados, la Huipala, estaremos iniciando esta nueva etapa. Los esperamos el 2 y 3 en este nuevo encuentro de RUNASUR. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, hermano Fernando, y bueno, nosotros también poniendo nuestro granito de arena en este momento histórico para los pueblos en resistencia, y es que venimos trabajando ya de hace un buen tiempo el tema de la descolonización de los medios de comunicación, ponerlos al servicio de los pueblos en resistencia, y es así como también aportamos, y claro que vamos a estar presentes en el Trópico para dar cobertura especial de todos estos pormenores que van a suscitarse los días 2 y 3 allá en el Trópico de Cochabamba, en este gran encuentro de RUNASUR. Hermano Fernando, te dejo un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Tu palabra de despedida por el día de hoy. Muchas gracias, agradecer por esta entrevista y agradecer a todos, y a través de este medio de comunicación reiteramos nuestra invitación. Nos vamos a esperar el 2 y 3 de agosto allá en el Trópico de Cochabamba, en Ibergarzama, a todos los hermanos. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Yo soy Percy Catari y me despido con un Jayaya Latinoamérica, Causachum, pueblos en resistencia. Hasta la próxima semana. Chau. Comunisur.